Hay seres que están creados para destruir con más capacidad de destrucción que el mismo Satanás. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio que ustedes estén conectados mirando este video, esta transmisión, que será de bendición para usted, para su casa y para su familia. Pero en este momento tenemos un hombre de Dios, hombre que tiene un fundamento de la palabra, y yo sé que le va a bendecir, nuestro hermano Eddie Matos. Que te bendiga, Eddie. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones para todos los que están sintonizando esta plataforma. Quien le habla a su hermano y amigo Eddie Matos, y es para mí un gran honor una vez más poder compartir, pero ahora desde este espacio de profundidad, de ¿no? profundidad, Sí, conociendo sí. el mundo espiritual. Conociendo el mundo espiritual. Así que es un placer. Puede contactarnos así con este nombre de Matos, donde quiera que usted lo busque. Bendiciones. Amén, amén, amado. En este momento, yo le pido a usted que usted haga espacio, abra su Biblia, busque sus apuntes y comience a escribir. Lo que usted esté de acuerdo, usted lo acepta, y lo que no esté de acuerdo, lo pregunta para después en más videos responderle cualquier incógnita que ustedes tengan, porque esa es la responsabilidad de nosotros como plataforma y que ya usted parte de nuestra familia. Este hombre trae un tema desde la perspectiva bíblica que se van a caer algunas cosas de las matas. Gente que han pensado muchas cosas por mucho tiempo. Yo estoy aquí para escuchar y estoy aquí representándolo a ustedes también. Así que, mi hermano Eddie, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Pienso compartir un tema un poquito controversial. He visto en las redes a muchas personas decir ciertas cosas que a veces son un poco contradictorias cuando lo llevamos a la luz de la Escritura. Así que yo pretendo presentar el tema: Satanás y los demonios no existen. Espérate, porque es que tú tienes que hablarme y comprobarme lo que está diciendo ese tema. Satanás y los demonios no existen. Sí. Antes que nada, tú conoces mi trayectoria. Sí. Cuando digo que no existe, me refiero al que la iglesia ha creado. ¿Entiendes? Porque sí hay demonios y sí hay un Satanás. Ahora, ¿cuál es el demonio y cuál es el Satanás al que la Biblia realmente hace mención? ¿Entiendes? Amado, ya usted escuchó ahí. Hay un detalle. Por ejemplo, yo, en mi trayectoria, está hablando desde el 2013, predicando hasta el 2022, sacando demonios, viendo cosas tremendas. Sí. Como yo digo ahora que un demonio no existe. Es sencillo. Porque hay gente que reprende y no pasa nada. Porque lo que reprende no tiene existencia ni asidero bíblico. ¿Entiendes? Entonces, hoy voy precisamente a desmontar esa parte por la palabra. El que trae apunte, el que trae Biblia, vaya conmigo rápido y trate de seguir la pisada, porque de forma resumida vamos a tratar este tema de por qué no existe el Satanás que se crearon o los demonios que han creado, ¿ok? Así que lo primero que nosotros vamos a ver a partir de acá es la evolución teológica en cuanto a la cosmovisión de los demonios y en cuanto a Satanás. Y nosotros, por ejemplo, manito, no podemos ser ignorantes y partir a la ligera. No. O me soñé, o vi. ¿Sí me entiendes? Por lo general, las personas que más Dios le habla son las personas que menos educación teológica tienen. Las personas que más carecen de fundamentos bíblicos son las que más voces escuchan. Y Dios solo tiene un compromiso, y fue con lo que Él dijo con su palabra. ¿Sí me va a entender? No, eso... Entonces, cuando nosotros partimos, por ejemplo, a decir este tema, es justamente por lo que la palabra de Dios nos registra y nos va mostrando a través de los tiempos. Entonces, no podemos decirlo a la ligera, sino primero ir al origen,
a donde todo surgió, a donde todo creció. Entonces, para eso tenemos que obligatoriamente irnos a la perspectiva de los hebreos, porque si no, no hubiésemos nosotros hablado hoy en día de demonios y Satanás, porque el primero llamado empezó con ellos. ¿Sí me entiende? Sí. La nación que Dios escoge para que sea la bandera o el representante fue el pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel veía a Satanás en tiempos antiguos. Wow. Y yo tengo base bíblica que usted lo puede percibir desde los libros más antiguos. Entiéndase Samuel, entiéndase... hay muchos libros que yo le voy a dar a usted algunas bases bíblicas. Sí. No voy a utilizar Génesis por ahora, porque Génesis no es el primer libro, sino más bien que Génesis viene siendo como el anexo o el índice después que todo está escrito. ¿Sí me entiende? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la perspectiva de Israel cambia en un antes y un después, en antes y después del cautiverio. Antes del cautiverio, para ellos no existía un mal. Para ellos todo lo que sobrevenía a la tierra venía del mismo ser llamado Dios o Elohim, el creador. Para ellos no existía Satanás. El término Satanás del hebreo lo que significa es el opositor o el adversario, Sí. quien se opone. Por eso usted va a ver que muchas veces hasta el mismo Elohim hacía o jugaba el papel de un Satanás o un adversario, porque ellos no entendían la forma tal de que hay un personaje que crea el mal. Sí hemos hoy tenido, por ejemplo, la teoría del Big Bang, que vino una explosión, se recreó y todo eso. Sí también hemos escuchado, por ejemplo, temas que aluden a eso. Sin embargo, si nos vamos a la Escritura, nos daremos cuenta de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, antes del cautiverio, ellos entendían que el mal provenía de Dios y que Satán, es decir, el adversario, era el mismo Dios quien originaba el mal. Primera cita bíblica está en Números capítulo 22. Usted puede buscarlo con tiempo tranquilo, pero allí dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados. Si usted subraya la palabra que Dios fue o Jehová fue el adversario, aquí en hebreo esto significa Satán o quien hace oposición. Usted se acuerda de la historia del profeta, sí, que quiere obligatoriamente maldecir al pueblo y Dios le dice que no. Y al no escuchar se opone ante el asna. ¿Para qué? Con el fin de que no dijera la palabra negativa en contra del pueblo que Dios dijo ya es bendito. ¿Qué significa? Que si tú, por ejemplo, analizas este término, está explicándose aquí la palabra Satán. Sí. La oposición, el adversario. Y aquí no dice que era el diablo, sino el mismo Dios. Segunda cita bíblica, primer libro de Samuel, capítulo 16. Estoy hablando de los libros más antiguos de la Biblia. ¿Ok? Estoy hablando de los libros más antiguos de la Biblia, para que vean cómo era la cosmovisión del pueblo de Israel antes y después del cautiverio, cómo fue evolucionando. ¿Ok? Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu de parte de Jehová. Escucha esto. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios le atormenta. ¿Cómo tú me explicas que Dios es, por ejemplo, quien está haciendo esto? Es sencillo. Para el pueblo de Israel, entiéndase, antes del cautiverio, era la cosmovisión que tenían. Para ellos no existía un demonio o un diablo que provocara el mal. Para ellos era normal y común de que el mismo Dios originaba el bien como también originaba el mal. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Otra cita bíblica es el profeta Amós 3:6. Dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se abordará a alborotar el pueblo. ¿Habrá algún mar en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Qué está diciendo acá? Que el mal, una vez más, quien lo está provocando es Jehová. Ahora voy con un dato para desmontar algunas cosas. Por ejemplo, ¿usted recuerda el censo que se hizo? Sí.
Si tú te fijas en el escrito como sale, es que Dios incitó a David a hacer el censo. ¿Cómo Dios incita a David y luego él mismo lo va a castigar? Por eso es que tú, cuando notas la cronología del establecimiento, entiéndase, de los libros, vas a ver que si en Samuel aparece que Dios incitó a David, años más tarde aparece en Reyes y en Crónicas que ya no es Dios, sino que dice y Hashatán, que el término Hashatán ya es, por ejemplo, eso surgió luego del cautiverio, eso ya es el adversario. Si Satanás es adversario, Hashatán es el adversario. ¿Por qué cambiaron la perspectiva? ¿Qué hizo que el pueblo de Israel empiece a ver que Dios ya no era quien originaba el mal? Que Dios ya no era el demonio y que Dios no era la persona que hacía que las cosas negativas pasen. ¿Sabe por qué? Todo pasó cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Sí. Una vez que el pueblo es llevado cautivo, recuerda que ese imperio no solamente se llevó a Israel, sino que se llevó a más naciones, se llevó a más personas. Y estas personas, por ejemplo, tenían cultura, tenían religiones, tenían creencia, tenían costumbre que diferían al pueblo de Israel. Inclusive, Israel no era Israel. Israel primero nace con la formación de Egipto, porque de allí es que duran 400 y pico de años. Y cuando Dios lo saca, lo forma en el desierto. Sí. Entonces, cuando el pueblo es llevado cautivo, conoce otras naciones y dentro de ello conoce la religión del zorotaísmo. El zorotaísmo tenía una creencia de que el bien venía de un ser supremo bueno y que el mal venía de un ser supremo malo. Tenían dos nombres, el Dios del bien y el Dios del mal. Hoy quizá le debe este nombre, siéndole sincero, porque no lo anoté, pero lo tengo por ahí, el Dios del bien y el Dios del mal. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel se lo llevan cautivo, empiezan a ver otras cosas. Por eso es que tú ves que Crónicas y Reyes ahora cambia la forma y dice que en lugar de Dios incitar a David, ahora dice Hashatán, el enemigo, el maligno, es quien lo incitó a que hiciera el mal. ¿Me entiendes? Vamos viendo la evolución, cómo Israel va cambiando la perspectiva. Todavía no hay un Satanás ni un demonio al que, como por ejemplo nosotros hoy reprendemos y fuera. ¿Tú entiendes? Eso no funciona. No, y es muy poderoso, Eddie, lo que estás hablando, porque eso saca de una incógnita de mucha gente que han tenido batalla con ese texto de Samuel y el texto de Crónica y de Reyes, que dice, ¿y cómo es que Dios en un momento dice que Dios lo incitó y en otro momento el enemigo? Y la gente tiene batalla y dice, pero como que la Biblia se contradice en ese punto. Entonces, según lo que tú le estás diciendo, si usted supiera, él le está ayudando mucho porque le está hablando de la perspectiva de cómo un escritor escribe desde una perspectiva y cómo otro escribe el mismo escenario desde otra perspectiva, que todo tenía que ver antes del pueblo ser exiliado o ser tomado por Nabucodonosor o los diferentes emperadores que lo tomaron o que adquirieron el pueblo y se lo llevaron cautivo. Entonces tú hablaste de que en ese momento no solamente a Israel se llevaron cautivo, sino que lo unieron con diferentes tipos de países, diferentes culturas, diferentes pensamientos espirituales, culturales, teológicos, las diferentes cosas, y ahí es que ellos vienen despertando, y por eso que no es el mismo judío pensante antes del cautiverio y después el judío, que la manera de pensar del judío después del cautiverio. Correcto lo que tú estás diciendo, Venancio. Lo que importa aquí, o lo que ha hecho que nosotros veamos las cosas de esa forma, es porque estamos viendo a un Israel que es monoteísta y punto. Sí. Y tenemos que nosotros aclarar que Israel no era monoteísta. Israel era politeísta. Dile que es monoteísta. Monoteísta es creer en un Dios. Sí. La unicidad de Dios. Politeísmo es creer en varios dioses. Israel no era monoteísta. Israel era politeísta. De hecho, Israel pasó a ser enoteísta, es decir, creían en la existencia de otros dioses, sin embargo,
ellos entendían que había un único Dios. Es decir, ellos sabían que había más cosas, pero empezaron a creer. Eso fue después del cautiverio. Inclusive, aquí hay un problemita que voy al mar. Dios mío. Por ejemplo, ¿sabías tú que Israel era idólatra e inclusive Asera, Baal, eran dioses más popular que el mismo Yahvé? Pero es tan fuerte. Ellos amaban tanto a esos dioses que en el momento Dios envía que Gedeón derribe el monumento que le tenían a Asera y a Baal, y después tuve Elías peleando con los profetas de Baal. Era común. Ellos amaban ese Exacto. asunto. Un profeta, el representante de Yahvé, para 400, porque era común. Era algo normal que la gente se inclinara más y era más popular esos dioses. Inclusive en excavaciones, entiéndase de arqueología. Arqueología, sí. Ahí se encontraron evidencias de quemaduras de carbono, imágenes de Asera y de Baal. ¿Tú me entiendes? E inclusive a Yahvé. Por eso que ellos reflexionan luego del cautiverio y dicen, bueno, si fui llevado al cautiverio por mi desobediencia y por mi idolatría, hay un problema. Porque ellos entendían que Asera era la esposa del otro dios. Y ellos entendían que como era la diosa de la fertilidad, Sí. ellos entendían también que a imagen Dios lo creó varón y hembra. Ellos entendían que Dios tenía que tener una esposa. Obviamente, eso son algunas teorías para que la gente pueda ir entendiendo. E inclusive, al David que nosotros tenemos como tremendo, se cree, muchos estudiosos arrojan, de que David no siempre creyó de una vez en Dios como su único Dios. Que David tenía inclinaciones idólatras. Por ejemplo, dos de sus hijos, que es Salomón, conocido, y Absalón, son dos personas que cuando tú analizas su nombre desde el punto de vista hebreo, te darás cuenta que Salomón es Shilomón. Y ese término era en base al dios Shalem. Y que Absalón es Absalom, que es a el padre Shalem. ¿Tú me entiendes? E inclusive, si tú analizas la esposa de Job, cuando se va, se le lleva estatuillas a su padre. Y las estatuillas era idolatría, porque tú la ponías en los lugares específicos con la finalidad de que te protegieras. Sí. Mical, la esposa de David, tenía estatuillas que la ponía, por ejemplo, en su cama en representación y simbolismo de su esposo David. Es decir, era común que el pueblo era idólatra. El pueblo fue cambiando la perspectiva. Inclusive tú analizas que hubieron cosas con que ellos representaban a Yahvé anteriormente, con los cuernos de un toro. Tú vas a encontrar en las inscripciones de las paredes, en las excavaciones arqueológicas y demás, y vas a encontrar a la figura de un toro. Entonces luego que ellos van cambiando y dicen, no podemos ser idólatras y no podemos mezclar la existencia de nuestro Creador con otros dioses, porque luego nos llevarán cautivos. Es decir, ellos no veían el asunto como nosotros hoy en día quizás lo estamos viendo. Ahora, ¿cómo veían los demonios ellos, por ejemplo, en el tiempo antiguo, como dioses paganos? Okay. O sea, cuando tú hacías ofrenda a otros dioses, ahí en la Biblia están, tú vas a ver que también dice, y le hicieron ofrenda a otros dioses extraños, a demonios. Los demonios para los judíos anteriormente eran los dioses paganos, pero eso fue cambiando. Pero ¿cómo traemos al tiempo de Jesús? ¿Cómo traemos al tiempo de Yeshua este asunto de los demonios? Ya ha cambiado un poco, pero ¿cómo lo traemos al 2022? Primero con la parte de Jesús. Hay una secuencia. Tú ahorita decías acerca de un aclarando de cómo se explica lo de Crónica, Reyes y Samuel. Es obviamente viendo los escritos que tienen su fuente y dicen su tiempo. Sí. Así mismo también lo que nosotros llamamos como Nuevo Testamento tiene un origen. La Iglesia Católica o la Iglesia de Roma lo puso como ellos querían, pero no estaban en un orden. Así no fue en escrito. Pusieron a Romanos adelante. Romano viene siendo la carta número 12 de Pablo. O Rab Shaul.
pusieron a Mateo, pusieron, no sé si tú me entiendes, Sí. y eso fueron escritos después. Sí. Entonces, cuando no analizamos el orden, no vamos a entenderlo. Y lo primero que nosotros tenemos que entender, lo que está hablando, por ejemplo, Pablo, que está revelando prácticamente en sus primeras epístolas, prácticamente un orden. Por eso tú vas a ver que, por ejemplo, que había un tema que no quiero que se quede afuera. Vamos a suponer, los demonios que aparecen en Génesis, cuando habla de que y los hijos de Dios se llegaron a las mujeres, y esto dio naturaleza prácticamente a unos gigantes. La gente dice, pero los demonios son asexuales, no tienen sexo. ¿Sí o no? Sí. La gente lo dice. Recuerda que estamos viendo primero la cosmovisión de Israel en tiempo antiguo. Recuerda que para ellos todavía no existe si son asexuales o no. Y atención aquí que voy a desatar algo problemático. Porque cuando tú ves el término que se utiliza aquí en ese libro de Génesis, se utiliza el término hebreo Nefilim, que lo que significa es ángeles caídos. Y un ángel caído, ¿qué es? Es un demonio. Y ese demonio, te voy a hacer una pregunta, es sencillo. Si yo soy médico, ¿verdad? Soy un doctor, ¿puedo acaso yo descender y convertirme en enfermero? Yo puedo, porque puedo ser médico y también conozco la función de un enfermero, ¿no es así? Okay. Ahora, ¿un enfermero puede subir a ser un médico de repente? Tiene que prepararse, ¿sí o no? Sí. ¿Qué significa? Que si tú analizas en cuanto a jerarquía, los humanos tienen un gran privilegio, pero no pueden ser un ángel. Pero un ángel puede, de ser ángel, ser un humano o asumir la propiedad del don humano. ¿Cómo puede un ángel, un espíritu, tomar materia sin utilizar la materia del hombre? ¿Cómo un espíritu puede hacer eso? Si no tiene la semejanza de Dios, que es lo que crea. No, ¿qué sucede? Por ejemplo, si nosotros analizamos la palabra desde el punto de vista en cuanto a lo más antiguo, nos damos cuenta de que más de una ocasión hicieron apariciones personajes angelicales asumiendo propiedades físicas. Y era necesaria, ¿por qué? Porque tú, para comunicarte con un terrestre, necesitas tener o hablar el mismo código que ellos. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices que un demonio o con un ángel no puede hacer esto, tú lo estás limitando. La gente se ha confundido diciendo, por ejemplo, ellos no tienen el privilegio porque parten de lo que dice Hebreo. Lo que se le dio a los humanos no se le dio a los ángeles. Ellos se confunden con eso, porque no se está refiriendo a eso. O sea, no significa que los ángeles no puedan asumir las propiedades físicas de un cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos nunca se les quitó las habilidades que tenían. ¿Me entiendes? Entonces, por eso tú ves que ahora ellos aparecen como personajes que tienen carne, que son comunes y corrientes, pero en sí no son 100% personas como tú y como yo. Por eso es que cuando se llegan a las mujeres que sí son humanas, dan producto de algo antinatural, y son los gigantes. ¿Entiendes? Alteran el sistema, hacen un asunto que es anormal y por eso lo provocan. Pero si tú dices, por ejemplo, David vio un ángel que sus pies estaban en la tierra y su cabeza ni se le veía, ¿te acuerdas? De cuando va a destruir. Si un ángel tiene esa capacidad, ¿acaso no puede convertirse en un mortal común o aparentar momentáneamente un humano? ¿Sí me entiendes? O sea, todo eso es posible. La gente cree que el diablo va a salir con cacho. No. La gente cree que el anticristo va a salir con cacho. E inclusive lo que dice Daniel, la gente cree que son bestias así tal cual. Tampoco. Son personas. Sí. ¿Tú me entiendes? Eso es algo simbólico. ¿Entendiste? Eso es simbología. Exactamente. Entonces, todo eso es así. Ahora, hay demonios que quedaron prácticamente inactivos en cuanto a su operar y necesitan cuerpo físico para hacer ciertas acciones. Y por eso se refugian en personas. ¿Sí me entiendes? Pero cuando tú vas a la carta que escribe el apóstol Pablo en Efesios,
te darás cuenta de lo que él está diciendo. Hermanos míos, no quiero que lo ignoren. No quiero que lo ignoren, pero también quiero que analicen que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Contra principal. O sea, Pablo está haciendo aquí una descripción jerárquica en el mundo espiritual. Sí. Hay estudiosos que dicen que Pablo lo que está haciendo es una redundancia o utilizando sinónimos, por lo cual digo que no. Porque Pablo es una persona con mucha preparación. Demasiado. Inclusive a Pablo lo forma Gamaliel. Y el abuelo de Gamaliel es quien forma a Jesús. Sí, ¿Qué significa? Que Pablo viene de una línea de preparación profunda. Pablo no, o sea, es como que yo diga, qué sé yo, me puse la gorra amarilla que parece a un guineo y que parece a un bus de Estados Unidos. Dios Yo estoy mío. redundando, parezco un tonto. Pablo no está redundando aquí. Pablo está revelándonos a nosotros el orden jerárquico en cuanto al establecimiento demoníaco. Pablo dice que hay principados, Sí. potestades, huestes de maldad de este siglo, de las regiones celestes. Pablo está diciéndonos a nosotros que los demonios tienen una estructura a tal punto que gobiernan de forma, entiéndase, por barrio, entiéndase por provincia, entiéndase por sector, entiéndase por nación. Así están establecidos. Sí, claro. Y ellos operan de esa manera. Ellos existen. Lo que no existe es lo que la gente hoy en día ha creado y ha malinformado. Ok, el punto es, porque eso que tú hablas del orden jerárquico que el apóstol Pablo habla, eso está poderoso, porque sabemos que incluso a Daniel se le dice el príncipe de Persia. Pero no es que era el gobernador de Persia, no. Aquí lo que está representando el principado que gobernaba Persia. Así es. Por eso que hay gente que todavía hoy en día reprende al príncipe de Persia estando en República Dominicana. Cállate, que aquí vengo ahora con algo que va a romper un poquito. Entonces, Eddie, acontece algo. Que en ese momento que el apóstol Pablo está hablando de eso, de los principados y las potestades, los gobernadores, que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Eso es algo poderoso porque está dando el orden jerárquico. Pero, ¿cuáles los demonios que la gente se han imaginado? Voy para allá. ¿Y cuáles son los demonios realmente? Voy para allá. Por ejemplo, primero nosotros tenemos que entender que Satanás no es el ser más poderoso del reino de la tiniebla. No. Hay seres que están creados para destruir con más capacidad de destrucción que el mismo Satanás. Dios mío. Estoy llamado, por ejemplo, a servirte. Y la empresa que tenemos es una empresa de construcción. Y yo soy el que le doy a la pared. Sí. Tú eres mi jefe. Sí. Alfeñique, débil. Pero el que le da pared soy yo. ¿Pero quién me manda? ¿Tú me entiendes? Pero no significa que tú tienes más fuerza que yo. No. Entonces, hay dos cosas, energía cinética y energía potencial. La potencial es esta, el que origina, pero la otra es el que efectúa. Hay gente que no tiene la fuerza, pero tienen la mentalidad. Entonces, por eso tú vas a ver que más adelante se revela, por ejemplo, cárcel de demonios, entiéndase el abismo. Sí. Que allí hay seres ahí que están trancados, que tienen hasta más poder que el mismo Satanás. Sí. Para destruir. ¿Sí me entiendes? Ahora, ¿a qué nosotros le hemos llamado demonios? Primero tenemos que ver cuáles eran los demonios que se revelaban en tiempo de Yeshua y en tiempo de lo que habla la Biblia. ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran sus acciones? ¿Qué buscaban? ¿Qué perseguían? Sí. Dañar el interior, dividir, destruir, causarte mal. La Biblia revela de un personaje que se encontraba con miles de demonios dentro. Y automáticamente dejó de ser él. Y dice que vio el lugar cementerio como un buen lugar para vivir. Sí. Se daba golpes, se estrellaba, se chocaba. La gente no podía pasar por allí. Dejó de caminar por allí. El tipo le crecía en pelo, estaba desnudo. Ya aquí hay una manifestación porque ya prácticamente le dieron demasiado acceso al demonio y eso ha provocado que se reflejara más el demonio en sí que lo que había la persona detrás. Hay personas que andan diciendo por ahí, el espíritu de Messi. Mírenme. ¿El espíritu de qué?
O sea, empiezan No, a no, por mencionar. ejemplo, para llevártelo más bíblico, hay gente que llaman el espíritu de envidia. El espíritu de envidia. Hay un problema. Y donde la Biblia, Sencillo. ¿qué dice el apóstol Pablo de la envidia? Pablo habla Que es una obra. de la carne. Entonces, si es una obra de la carne, no me lo vuelve un espíritu. Ujú. Entonces, ese demonio no existe. Vamos entendiendo. Ok. Y mucha gente que te sigue y que está viendo esto detenidamente, no se apresura, va a entender que la próxima vez que reprendas, vas a ver resultados cuando reprendas lo que realmente existe. Eddie, pero uno le habla eso. Yo le prediqué ese mensaje a la gente. Incluso usted ese mensaje que tú se lo prediqué y la gente no lo entiende y tú se lo explicas 1000 veces. No, porque me es más fácil repetir. Me es más fácil repetir. Ahora mismo yo estoy diciendo cosas que la gente le va a ser más fácil poner en el chat una cosa negativa que ir a la Biblia. Sí. ¿Sí me entiendes? Pero el que sabe a lo que vino aquí no se preocupa por lo que otro diga. Usted se enfoca a lo que le corresponde. Si quiere ver el resultado, tiene que reprender lo que realmente existe. El chisme, la envidia, la idolatría, el adulterio, la fornicación. O sea, si yo soy un adúltero, si yo soy un fornicario, yo soy un chismoso, ¿sí me entiende? Yo no puedo venir, eso no sale. Tú tienes que dejar el chisme. Tú no puedes reprender. Hay gente que reprenden al diablo en toda la campaña. Sí. Lo atan. Lo atan. Y vuelve y se desata. Yo no, Primero, el diablo no está atento a una campaña que tú haces. El diablo no te va a dañar una bocina. Las asignaciones de Satanás son más profundas y no es para ni siquiera atender a la iglesia. La gente no ha sabido que el mayor trabajo de Satanás es hacer que se cumpla muchas cosas que es para una destrucción masiva. Y la gente anda reprendiéndolo como que están en sus campañas. Ese diablo, ese Satanás, atención aquí, no existe. Esos demonios no son reales. Espíritu de chisme, chocaron, espíritu de accidente, qué sé yo. espíritu de droga, todo Por eso. Dios. Porque es que es más fácil para nosotros espiritualizar las cosas que aceptarlas. ¿Qué sentido? De que la gente se le ha hecho más fácil decir que es un demonio que aceptar que es de su propia concupiscencia. Deseos carnales. Deseos carnales. Y hay algo que yo creo, y fue cuando hablamos del orden jerárquico, y es algo que tú hablabas, de que Satanás no está atento a una campaña tuya. ¿Por qué? Porque es que hay principados. Los principados son principales. El término principado tiene que ver con primero, ¿verdad? Entonces, esos principados tienen debajo de ellos espíritus que están bajo lo que es el mandato de ellos. Principados, potestades, gobernadores, que gobiernan a donde, en las regiones celestes. Y se va así. El mundo espiritual o el mundo infernal es algo que está bien ordenado, no como nosotros que tenemos un desorden muchas veces dentro del mundo que nos movemos, el pentecostalismo y todo esto. Venancio, ¿y por qué tú lo hablas? Porque yo no tengo miedo a hablar las cosas como son. ¿En qué sentido, amado? De que no me diga de que estoy reprendiendo un principado donde tú le estás predicando a 10 gente. Ya sé que funciona. E inclusive, a veces ni siquiera hay demonios. Llamamos más al diablo que glorificar más a Dios. Sí. Hay personas que no es desde ahora que vienen con eso. Entiéndase la psicología antigua. Oye, ¿cómo veía esto? Así rapidito. Entendían, hay algo que se llama trepanación. ¿Qué es eso? La trepanación era el orificio que se le hacía al cráneo. Cuando veían a una gente alucinando, decían, tiene demonios. Le abrían la cabeza y por ahí salía el demonio. Por esa gente no quedaba viva. La mataban. ¿Tú entiendes? Porque la ignorancia, cuando no tenemos una respuesta a lo espiritual, automáticamente decimos que es un demonio. Y me es más fácil reprender cosas así. Tú ves todos esos demonios que llaman Santa Marta, San qué sé yo. Tú ves todos esos demonios que han creado. Mucho se le culpa a la iglesia de Roma, que empezó a santificar a muchos personajes. Y luego tú ves que algunos continentes, como en África, pusieron algunos nombres para referirse a algunos demonios, pero todo es lo mismo. Los demonios tienen un solo fin. Eso que usted está llamando por nombre y cuántas cosas, es una tontería. ¿Entiendes? Si por la Biblia lo hace, vas a empezar a ver resultados. De lo contrario, lo que tú reprendes y a lo que le llamas diablo, no existe. Atentamente yo. Dios mío. Amado, escuchó bien este tema. No es que los demonios no existen, ni existen. Ni existe Satanás, no existe Satanás. Es que lo que usted le está llamando que es demonio y lo que usted está llamando que es Satanás
muchas veces a eso que usted le llama, eso sí no existe. Porque muchas veces le está adjudicando lo que es a acciones de tu carne, a concupiscencia de tu cuerpo, de tu carne, se lo está adjudicando a que son demonios. Y no son demonios. Abraham nunca reprendió. Son cosas que usted mismo, usted sabe qué tiene que hacer. Usted tiene que comenzar a matarle en su vida y reconocer la situación en la cual usted está. Por eso tenemos que ir a la luz de la Biblia. No es que le está diciendo que no existe Satanás ni existen los demonios. Es que lo que la iglesia, o mejor dicho, los antiguos crearon en la descendencia que venimos, realmente eso no es demonio. Así que abra su Biblia y lo que usted no entienda, pregúntelo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Eddie, ha sido un privilegio tenerte aquí con nosotros. Sabes que esta es tu casa, Excelencia Cristiana Televisión, y esto ha venido para abrirle el conocimiento a muchas personas. Y cualquier cosa que usted no esté de acuerdo con eso, vaya a la jurisdicción del cielo, y si sale con vida, que Dios lo bendiga y Dios le guarde. Así que, shalom.